Bienvenidos a Leer por Leer, en este programa que vamos a hablar, cómo no, de libros. Decía Michel Houellebecq, el gran escritor francés, que la literatura no sirve para nada, que en caso contrario, esa chusma izquierdista, decía Houellebecq, no yo, que ha monopolizado el debate intelectual del siglo XX, no habría existido. Bueno, por lo menos la literatura sirve para leer, para pasar un buen rato. Y un gratísimo rato es el que queremos pasar con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, Kiko? Encantado de estar aquí en Leer por Leer. Y con José Javier Esparza. ¿Qué tal, Kiko? Que los dos leen por leer o por parecer más listos. Yo leo por vicio. O sea, es mi única adicción peligrosa, la lectura. Yo estoy convencido de que es eso, porque si fuera por esfuerzo no. Por vicio. Tiene que ser eso lo que nos hace leer. Pero además, como leo tumbado, ni siquiera el más mínimo esfuerzo. Tenía que estar Eduardo hoy aquí porque el programa es sobre el centenario de Rafael García Serrano, una de las mejores prosas del siglo XX y padre de nuestro amigo y compañero. Y también José Javier Esparza, que ha leído también mucho a Rafael García Serrano. Abundantemente. Y que sabes además algo de sus influencias, ¿no? Y hay una parte de literatura, una línea de la literatura que está desapareciendo, ¿no? Empezó con Junger, eso de la guerra nuestra madre, que decía Junger, y uno de los hijos, sin duda, era Rafael García Serrano. Se ha cumplido el centenario de Rafael García Serrano. Escribía hace unas semanas Juan Manuel de Prada en ABC un recuerdo al escritor navarro diciendo que nadie le había recordado, que no había ningún homenaje. Nadie, no es verdad. En el Hotel Velázquez en febrero, porque es el 11 de febrero, cuando se cumplen estos 100 años de Rafael García Serrano, sí hubo un muy bonito homenaje a Rafael García Serrano. Y nosotros, modestamente, en Leer por Leer, también le vamos a dar continuidad. Eso lo que significa es que Juan Manuel no se acuerda de nosotros, que es distinto. no que nadie haya recordado a Rafael García Serrano, no obstante ser cierto que es un autor hoy a efectos del régimen maldito. Porque es todo lo contrario de lo que hoy puedes desear como modelo para la juventud. Es decir, es un heterosexual, blanco, cristiano y guerrero. O sea, es lo peor que puedes encontrarte. Claro. O sea, un tipo completamente impresentable que lógicamente ha dado pie a una estirpe como la de Eduardo. Esto es una broma solo a medias. Esto es una broma solo a medias. Porque es que lo peor es que es verdad. Es decir, lo que Rafael García Serrano representa es un artista, porque es un artista como la copa de un pino, que sublima en estética una experiencia brutal, la más brutal que puedes encontrarte, que es una guerra, más aún una guerra civil, y que la convierte en belleza. Claro, eso para la sensibilidad contemporánea, que es la sensibilidad del pueblo domesticado en el que nos hemos convertido los europeos y en particular los españoles, es un insulto. Y nosotros hoy estamos con el que insulta. Sí, somos muy deplorables. Exactamente, somos los deplorables. Somos los deplorables, pero José Javier está diciendo pues, el planteamiento más abstracto, ¿no? de por qué es el rechazo a la figura y a la literatura de Rafael. Y a veces nos quedamos más en lo superficial, simplemente por su adscripción política, es decir, porque está una adscripción política concreta, en un momento político concreto, porque Rafael García Serrano es fundador del SEU, del Sindicato Español Universitario, fue voluntario en julio del 36 como alférez provisional, llega a la batalla del Ebro, ahí enfermo. No, la batalla de Teruel. A la batalla de Teruel, perdón. La batalla de Teruel, que es junto a la batalla del Ebro, y aquí nuestro queridísimo historiador que me corrija, es una cuestión de percepciones, pues yo creo que las dos batallas más duras de la guerra civil fueron la del Ebro. La más decisiva. La Riñica. La del Ebro. La Riñica del Ebro. Y la batalla de Teruel. La del Ebro, sin ninguna duda, por circunstancias puramente bélicas, y la de Teruel por las circunstancias climatológicas que fueron sencillamente abominables. Es decir, era una guerra en Siberia. Es una guerra en Siberia, 27 grados. donde se da la última carga de la caballería española. Por señor. Con cierto tipo de... Sí, ¿sabes algo de eso, no? La batalla del río Alfambra. Sí, señor. El coronel Monasterio. Sí, señor. Hay que decir. El coronel Monasterio. Aquí surge otro gran libro, La soledad de Alcuneza. La soledad de Alcuneza, una gran cosa, es verdad, una gran, efectivamente, una gran novela reeditada no hace mucho. Y seguramente aquí, que estamos grabando con cortesías de Troa Librerías, seguramente aquí, la librería Troa, podrán encontrar ese libro del que hablaba, La soledad de Alcuneza,
Y esto es de lo que le vamos a hablar, porque se trata del centenario de Rafael García Serrano, de ese genio de la prosa y de titular. Yo eso lo digo mucho, la envidia que le tengo a Rafael García Serrano Es por verdad, cómo es titulaba. El titular en periodismo es todo un arte. Hay muy poca gente que, salvo las 3 excepciones que nos encontramos aquí. No vayas. Yo lo de titular lo digo fatal. Que titule bien. Porque el titular es lo que te invita a entrar en la novela, en el libro, en el ensayo. Las vacas de Olite, La ventana daba al río, Eugenio o Proclamación de la primavera. Eugenio la escribe cuando él está en esa prostración de la tuberculosis que le saca del frente, pero se dice que de alguna manera había intentado llevar, que ya tenía los cuadernos antes. Él lo tenía bocetado, porque Eugenio no es un personaje de ficción. Eugenio es un personaje que existió, Eugenio Lostau Román, que es el falangista total. Eugenio Lostau Román es un quinta columnista que hace toda la guerra en Madrid. Mi padre lo conoce en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se hacen hermanos, junto a Eduardo Ródenas, al que yo debo mi nombre, que fue posteriormente asesinado por un pistolero del Partido Socialista, que era un pintamonas, porque era caricaturista, se llamaba Quintanilla, y a Eduardo Ródenas, pues, que pertenecía al grupo de teatro de García Lorca, La Barraca, etcétera. Bueno, pues Eugenio Lostau, Eduardo Ródenas y mi padre forman en la facultad, bueno, pues un triunvirato de falangistas en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a Eduardo Ródenas mi padre le promete que si tiene un hijo varón, uno de sus hijos varones se llamará Eduardo, en su nombre. Conoce ya en Pamplona que a Eduardo Ródenas lo han paseado, lo han torturado y asesinado, los demócratas del Frente Popular, y bueno, pues yo me llamo Eduardo por Eduardo Ródenas. Eugenio Lostau existe, ¿no? Fue quinta columnista junto con David Jato en la Quinta Columna de Madrid, y es un personaje lleno de valor, de talento, de inteligencia y de calidad literaria. Un personaje del siglo de oro español, como fueron todos los chicos de aquella generación. No tenemos a Eugenio en el pack que hemos preparado para celebrar este centenario de Rafael García Serrano, pero sí tenemos 4 títulos muy interesantes que Paloma nos lo va a contar. Paloma, ¿qué libros para celebrar a Rafael García Serrano tenemos? Hola Kiko, para preparar el centenario de Rafael García Serrano hemos preparado un pack con 4 de sus obras más representativas. Cuando los dioses nacían en Extremadura, Las vacas de Olite, La ventana daba al río y por último Plaza del Castillo, 4 obras que deberían estar en todas las casas para poder conocer la prosa del siglo XX. Recordamos a los espectadores que pueden adquirir este pack por el módico precio de 49,99 llamando al teléfono 91 616 24 64. Pues esos son los títulos que hemos elegido para celebrar este centenario de Rafael García Serrano. Hemos hablado ya del planteamiento político, fundador del SEU, falangista, eso le tiene... pero tampoco fue excesivamente bien tratado su obra literaria en el régimen. Consigue el Premio Nacional de Literatura. En el 43. Pero se le censura, José Javier. Desde el punto de vista cultural hay que entender que el régimen de Franco no fue un régimen nacional sindicalista, sino que fue esencialmente un régimen conservador católico. Para lo mejor y para lo peor. Sí, sí. Y para lo peor, sin ninguna duda, es el desdén oficial hacia autores que evidentemente no encajaban ahí, porque la falange inicial no era nacional católica, era otro mundo, ¿no? Y el mundo de Rafael García Serrano es un mundo, decía antes Eduardo lo de que eran personajes del siglo de oro. Es verdad, es decir, son garcilasos que escriben moderno, muy moderno. Y Rafael García Serrano es un garcilaso vital que escribe muy moderno. A mí lo que me fascina de él es precisamente, al margen de ahora hablamos de la cuestión política que te cambió el paso así de una forma completamente. A mí lo que me fascina de él precisamente es la modernidad de la prosa. Es decir, ¿quieres saber cómo escribir? Azorín y Rafael García Serrano. Es que es así. Es absolutamente inteligible, absolutamente claro, te salta a los ojos, es una escritura completamente visual y además muy bonita, porque además de sujeto, verbo y predicado, tienes que hacerlo de tal forma que suene. Y suena, ¿no? Y Rafael García Serrano suena. Eso no es solo un estilo, es también una forma de entender la vida. Lógicamente, en un entorno cultural, político-cultural, como el del régimen de Franco, que era ostensiblemente más tradicional, encajaba poco. Y luego además está la cuestión del carácter, ¿cómo decir?,
selvático y atrabiliario del falangista Fetén. Claro. O sea que, si empezamos a contar la cantidad de bronquias que hay entre el régimen y los falangistas, sobre todo los que habían hecho la guerra, no acabaríamos, es permanente. Eso también conviene tenerlo en cuenta. Para centrarnos en la literatura, es que existía una prosa falangista, pero se va diluyendo. Sí, cuando yo en Plaza del Castillo no es quizá la sublimación, en Plaza del Castillo porque está la vanguardia literaria, está la corte literaria entera de lo que se llama la corte literaria de José Antonio, o sea, llamar después. Santa ¿no? Marina y tal. A la que mi padre no perteneció, una Por cuestión cierto, cronológica. los anteriores, claro, Alfaro, en fin. Pero sí hay ese titular, que yo creo que tu padre lo supera todo, ese titular corto, impactante, esas frases también cortas, el punto y seguido. Hay un tratamiento de la prosa casi de batalla, pero que efectivamente, como dice Javier, es que suena, y suena muy bien. Sí. Es una prosa que abomina primero del lirismo vano en el que cayeron luego muchos falangistas, es el lirismo que solo busca la estética por la estética, nada más, que no tiene fin, que no tiene un objetivo ni en la narración ni en lo que busca la narración, el lirismo por el lirismo, no es ese lirismo del siglo de oro o de Juan Ramón Jiménez. Mi padre titula una de sus más bellas novelas Los ojos perdidos, con una estrofa de Juan Ramón Jiménez, con un verso de Juan Ramón Jiménez: para el paisaje sin nombre de tus ojos perdidos. Es un verso bellísimo. O el lirismo conmovedor y cargado de destino, por ejemplo, de Lope de Vega, que se da mucho en él, dar el alma y la vida a un desengaño. Bueno, pues huye de ese lirismo vano y huye también de ese cubismo esnovista de la prosa de los narradores anteriores a él, ¿no? Que juegan, bueno, pues... Sí, bueno, pues los juegos de las vanguardias literarias... Que... Lo dice por Jiménez Caballero. Exacto. Lo está diciendo por Jiménez Caballero. Y me parece un poco injusto, porque hay una diferencia generacional importante también, ¿no? Pero un cubista de la época del... Tiene que ser así. No, y luego ya, ya, bueno, están sacudidos por unas vanguardias literarias que también salieron cosas efectivamente interesantes, ¿no? Jiménez Caballero es muy apreciable. Las cosas como son, pero en punto a prosa, no, sin ninguna duda. Antes de que nos vayamos, solamente, ¿existe en estos libros de Rafael García Serrano, ahora que se habla tanto de memoria y tal, y rencor y vuelta, a mí me lo parece, pero quiero saber si os parece a vosotros, hay un espíritu de reconciliación ya? Es un planteamiento guerrero, es un planteamiento que no renuncia en absoluto a sus ideas políticas, a su motivación histórica. Pero sin embargo existe desde el principio, casi desde Eugenio. Pero porque es un espíritu guerrero, no es un espíritu ideológico. Claro, eso es muy importante. Esa es la clave. Claro, es decir, el guerrero cuando acaba la guerra, habrás ganado, habrás perdido, bueno, tiendes la mano y ya sabes lo que te ha tocado. El ideólogo no. Normalmente, claro, eso es lo que hemos visto, por ejemplo, con el comunismo o también con los fascismos en la guerra, ¿no? El espíritu de Rafael García Serrano es enteramente diferente. No es una reconciliación, como decir, de ahora voy a demostrar que soy un buen franciscano. No tiene nada que ver con eso, es otro espíritu, es un espíritu completamente viril. Acabó la guerra, bien, se acabó. Y ahora todos somos los que estábamos en la trinchera. Antes estábamos separados, ahora ves la trinchera desde fuera y ves que estábamos juntos. Pues todo eso van a encontrar en estos libros, en este pequeño homenaje que leer por leer hacemos a Rafael García Serrano, una de las mejores prosas, de verdad, del siglo XX, donde hay reconciliación, hay historia, hay algo de Junger, hay censura también, en fin, hay de todo, y Paloma nos va a recordar cuáles son los títulos que hemos elegido para recordarle. Claro que sí, Kiko. Como habéis comentado, tenemos aquí estas 4 maravillosas obras de Rafael García Serrano. Para poder explicar cómo era esa prosa en el siglo XX, recordamos sus nombres: Cuando los dioses nacían en Extremadura, Las vacas de Olite, La ventana daba al río y, por último, Plaza del Castillo. Unas obras fundamentales que deberían estar en todas las casas, en todas las bibliotecas. Así que invitamos a los espectadores a llamar al 91 616 24 64 para poder adquirirlos por el módico precio de 49,99. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa de Leer por Leer. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Kiko. Muchas gracias, José Javier. Hay que repetirlo, hacer más de estos. Pues hacemos en breve, hacemos otro día. Se queda corto. Sí.